Hace más de 2000 años, una lengua se expandía junto con un imperio, el latín. Pero no era el latín elegante utilizado por poetas y filósofos. Estamos hablando del latín vulgar, la lengua que se utilizaba entre soldados, comerciantes y campesinos romanos. Este latín vulgar viajaba en barcos, atravesaba montañas y se mezclaba con las lenguas de los pueblos conquistados. En la península ibérica se encontró con íberos, celtas y tartesios. El latín vulgar era flexible y cambiante. Con el tiempo, en cada región adoptó sonidos, palabras y estructuras propias. Y así, sin que nadie lo planeara, empezaron a nacer las lenguas romances. En el norte de la península, entre montañas y reinos pequeños, se gestó un dialecto que con los siglos evolucionaría en el castellano. Los primeros textos en castellano aparecen hacia el siglo X. Tenían rasgos propios: el uso de la ñ, el cambio de la F latina a la H aspirada, como la palabra farina en latín cambia a harina, y el uso de muchas palabras nuevas de origen árabe, fruto de la convivencia entre culturas. En 1492, el castellano se consolida como la lengua del Reino Unificado de España. Ese mismo año, cruzó el océano con los conquistadores, y en América se encontró con lenguas indígenas, enriqueciéndose aún más. Hoy, el español es hablado por más de 500 millones de personas, pero en su ADN lingüístico aún late el latín vulgar, testigo silencioso de un viaje de más de 20 siglos. El español no es solo una lengua, es un puente vivo entre el pasado y el presente, entre Roma y el mundo. Que no nos quepa duda que entre el latín vulgar y el español moderno hay una historia que aún sigue escribiéndose. Hoy voy a hablar sobre la evolución del español dentro del contexto del Imperio Romano. Cuando Roma expandió su territorio a la península en el siglo III a.C., trajo consigo a su lengua el latín. En este momento el latín no era uniforme, es decir, que existía el latín culto, usado por la élite y la literatura, y el latín vulgar, que ese era el que hablaba la gente común. Fue este el último que se impuso en la vida diaria. Durante siglos el latín vulgar se mezcló con lenguas prerromanas como el íbero y el celtíbero y el vasco, incorporando palabras y formas locales. Además, con la caída del Imperio Romano en el siglo V, la península recibió influencias germánicas, especialmente del reino visigodo. Poco a poco, ese latín evolucionó de forma diferente en cada región, dando origen a las lenguas romanas, o las lenguas de romance, entre ellas el castellano. En resumen, el español nació como una transformación del latín vulgar, que a lo largo de siglos absorbió influencias culturales y lingüísticas de todos los pueblos que pasaron por la península ibérica. Hola, hoy les voy a contar de forma fácil y rápida cómo han cambiado las lenguas a través de los siglos. Las lenguas no son estáticas, son como seres vivos que nacen, crecen, cambian y a veces hasta desaparecen. A estos cambios se les llama transformaciones lingüísticas. A través del paso de los años, las palabras pueden cambiar
su pronunciación y a veces hasta su gramática. Por ejemplo, el español que hablamos hoy en día no es igual al español que se hablaba en la Edad Media. Algunos ejemplos de palabras que ellos decían en aquel entonces pueden ser fijo mío en lugar de decir hijo mío, o fablamos en lugar de decir hablamos. Es importante tener en cuenta que estos cambios pueden ocurrir por diversas razones, tales como contacto con otras lenguas, como ocurrió cuando el árabe influyó en el español, dejando palabras como almohada o azúcar. También puede ser por avances tecnológicos, los cuales van dejando palabras como celular, internet, selfie, entre otras. Y también por cambios culturales y sociales, los cuales modifican la manera en la que nos expresamos. En resumen, las lenguas cambian porque las personas también cambian, y eso es lo que sigue manteniendo vivo nuestro idioma. En el futuro seguramente habrán muchas palabras que hoy en día no conocemos, y es que cada época deja su huella en el español. ¿Sabías que muchas palabras que usamos en español no vienen del latín, sino del árabe, del francés o incluso del inglés? El español es como un gran rompecabezas formado por pedazos de muchas culturas. Cada invasión, cada intercambio, cada momento histórico dejó una huella en nuestro idioma. En este punto vamos a descubrir cómo otras lenguas volvieron el español que hablamos hoy y cómo pasó de ser un dialecto más en la península ibérica al convertirse en una lengua oficial con presencia en todo un continente. El idioma español a lo largo de su historia ha recibido influencias muy importantes de otras lenguas, lo que ha enriquecido su vocabulario y estructura. La más notable fue la del árabe, debido a la ocupación musulmana en la península ibérica. Desde el año 711 hasta 1492, durante casi 8 siglos, el árabe se mezcló con el castellano, incorporando más de 4.000 palabras. Muchas de ellas empiezan con al, como almohada, almacén, alcalde, alcohol o álgebra. Antes del árabe, otras lenguas también dejaron su huella. Las lenguas prerromanas como el íbero, celta y el vasco, aportando vocablos que aún usamos, por ejemplo, barro, perro e incluso izquierdo, que se cree que tiene origen vasco. Los visigodos, un pueblo germánico, invadió Hispania tras la caída del Imperio Romano. Introdujeron palabras como guerra, robar y guardia. Durante la Edad Media y el Renacimiento, el griego aportó términos a través de la religión y la ciencia, como filosofía, matemática o escuela. Más tarde, el francés influyó con palabras relacionadas al arte, moda, política como menú, garage y collage. El italiano aportó términos como ópera, piano y novela. Ya en tiempos modernos, especialmente desde el siglo XX hasta hoy, el inglés se ha convertido en una lengua extranjera con mayor influencia en el español. Palabras como internet, software, wifi, marketing, chat o hashtag son parte del vocabulario cotidiano, sobre todo en contextos tecnológicos, digitales y globales. Ahora bien, ¿cómo se convirtió el español en una lengua oficial? En el año 1492, el mismo año en que Cristóbal Colón llegó a América, el humanista Antonio Nebrija publicó la primera gramática del castellano en su dedicatoria a la reina Isabel la Católica. Nebrija explicó que una lengua bien estructurada era esencial para gobernar esa gramática.
marcó el inicio de la oficialización del castellano como lengua del Reino de Castilla, y con la colonización de América, el español se expandió rápidamente por todo el continente, convirtiéndose en una lengua internacional. En resumen, el español que hablamos hoy no es una lengua pura, sino el resultado de siglos de transformaciones, prestándonos de intercambio. Así como una persona lleva en sí la historia de sus raíces, el español en sus palabras lleva el legado de todos aquellos siglos de conquista, mezclas culturales y evolución. Comprender sus influencias no solo es conocer un idioma, es entender parte de nuestra identidad. ¿Cuántas historias caben en una sola palabra? El tema que a mí me toca hablar es el contexto histórico de América. A principios del siglo XVI, Europa vivió la era de los descubrimientos. España, recién unificado tras la Reconquista, buscaba expandir su poder y riqueza navegando hacia nuevas rutas comerciales. En 1492, el viaje de Cristóbal Colón estableció el contacto permanente entre Europa y América, lo que dio inicio a un proceso de exploración y conquista. En 1519, Hernán Cortés zarpó de Cuba hacia las costas de lo que hoy es México. Allí encontró un mosaico de pueblos indígenas con tensiones internas, muchos de ellos bajo el dominio del Imperio Mexica, cuya capital, Tenochtitlán, era un importante centro político y económico. Aprovechando las rivalidades, Cortés forjó alianza con pueblos como los totonacas y los tlaxcaltecas, quienes vieron en los españoles una oportunidad para liberarse del control mexica. El choque cultural fue enorme. Las armas de fuego, los caballos y las estrategias militares europeas se combinaron con el conocimiento local de los aliados indígenas. Al mismo tiempo, enfermedades traídas de Europa, como la viruela, debilitaron gravemente a las poblaciones nativas. Tras intensas batallas, intrigas políticas y episodios claves como la Noche Triste, en 1521 los españoles y sus aliados lograron tomar Tenochtitlán, marcando el inicio del dominio colonial español. La conquista no fue solo una campaña militar, significó un profundo cambio en la cultura, la religión, la economía y la organización social del continente, sentando las bases de la Nueva España y un sistema colonial que perduró durante 3 siglos. Cuando hablamos de colonización, a cualquiera lo que se le podría venir a la mente es armaduras, batallas o inclusive barcos llegando a tierras desconocidas. Pero hubo una arma no metálica que era bastante poderosa, el cual era la lengua. Cuando los colonizadores vinieron acá a América, trajeron consigo sus tradiciones y sus costumbres, pero también trajeron lo que es la lengua. El idioma viene siendo lo que es la llave para poder dominar. Controla lo que es la ley, los comercios y la educación, e inclusive nuestra manera de entender al mundo. Hablar la lengua materna antes se veía como un orgullo para nosotros poder hablarlo, y pues pasó a ser visto como un atraso. Las escuelas enseñaban el idioma oficial impuestos por los colonizadores. La lengua local se limitaba únicamente al hogar para pues finalmente simplemente desaparecer. Hoy, siglos después, el idioma colonizador sigue presente. Lo seguimos usando diariamente, pero esto también nos sirve como recordatorio de que
el idioma también puede ser un arma muy poderosa, capaz de conquistar nuestros pensamientos, nuestras creencias y también inclusive nuestros sueños. Expansión del español en América. El proceso comenzó en 1492 cuando Cristóbal Colón llegó a América. La lengua se expandió gracias a Cristóbal Colón, conquistando militares la evangelia por parte de los misioneros. La administración colonial del español se convierte en la lengua del poder en América después que Cristóbal Colón descubrió. Las iglesias del gobierno se impulsaron, especialmente rurales o aisladas de muchas lenguas. Anteriormente los indígenas tenían distintos tipos de lengua, que era la lengua náhuatl. Los españoles llegaron a América en 1494, comenzó un proceso colonial que trajo como siguiente idioma el español. Encontró en contactos a los indígenas que traían bastantes tipos de idioma como el náhuatl, el quechua, el aymara y el guaraní y mucho más. Este contacto no fue solo lingüístico, sino también cultural. El español se impuso como lengua dominada en la administración, la región y la educación, lo que llevó a la marginación de muchas lenguas indígenas. Sin embargo, el español también se enriqueció en la adaptación de las palabras de esta lengua, especialmente por nombres, plantas, animales, objetos, comida. Desconocemos los europeos cómo tomaron el náhuatl o el quemal. En su espacio del español adaptó a la diferencia regional de un lugar. También algunos lugares, algunos sitios no adquirieron el español y todavía siguen hablando de esos tipos de idiomas antiguos.